Hola, soy Jorge Jiménez y vamos a continuar hablando sobre economía circular, pero ahora con la evaluación del impacto del cambio. En los videos anteriores vimos cómo nosotros podíamos aplicar un concepto de economía circular para poder tratar de doblar esta economía lineal que normalmente ocurre en la industria, y ahora queremos usar herramientas para poder evaluar estos cambios a través de la evaluación del impacto del cambio, por supuesto, usando herramientas ecológicas que nos permitan saber si el cambio va en un sentido correcto. Cuando nosotros evaluamos los impactos a lo largo del ciclo de vida de un producto, nos tenemos que preocupar en todas sus etapas, no solamente parar en una y pensar de que el cambio, si lo hacemos dentro de la manufactura, va solamente a tener un impacto en este proceso. Muchas veces tenemos que preguntarnos qué va a ocurrir corriente arriba y corriente abajo del proceso. Si nosotros en el cambio de manufactura incorporamos la opción de traer materiales recuperados, reciclados, va a tener un cambio corriente, por supuesto, arriba, que tiene que ver con las materias primas, pero también si hacemos cualquier modificación del producto en cuanto a su duración, eficiencia energética, principalmente, o materiales que se va a ocupar para la elaboración del producto, va a tener un impacto corriente abajo durante su distribución, consumo y disposición o vida final del producto. Por lo tanto, esos son los elementos que normalmente nosotros incorporamos cuando queremos hacer una evaluación del impacto ambiental, ver las distintas etapas a lo largo del ciclo de vida del producto. Ahora, cuando uno quiere hacer estos análisis, tiene varios enfoques, y el enfoque más holístico, el que abarca todas las etapas completas del ciclo, se llama el enfoque de la cuna a la tumba, o en su versión en inglés, From Cradle to Grave, que implica preocuparse de los impactos que se generan desde la generación de las materias primas, su manufactura, distribución y ventas, consumo y lo que va a ocurrir una vez que el producto cumpla su vida final. Por lo tanto, el enfoque de la cuna a la tumba abarca, como dice su nombre, todo el proceso desde que nace hasta que finalmente termina su ciclo productivo y su uso como el caso de un producto. El problema de este enfoque es que muchas veces requiere mucha información, sobre todo considerando que a veces no está toda la información disponible, ya sea de los fabricantes de las materias primas, o tampoco sé qué puede ocurrir al final del ciclo de uso del producto cuando éste se dispone, y ahí por supuesto tengo que usar ciertos supuestos o tener que construir algunos escenarios para ver si el producto puede ser reciclado, puede ser dispuesto en forma adecuada en un relleno sanitario, o a lo mejor se le da un segundo uso, dado que el producto se puede traspasar o se puede revender a otra persona que lo vuelva a seguir ocupando, independiente de que el usuario inicial ya no quiera seguir comprando o utilizando este producto y quiera comprar un producto nuevo. Otros enfoques más abreviados que también se usan para poder hacer estos análisis tiene que ver con el enfoque de negocio cliente, o business to customer, o B2C, donde yo hago una pequeña abreviación de este ciclo completo y me preocupo desde las manufacturas, considerando las materias primas, la distribución hasta la llegada al consumidor. Y de ahí en adelante ya no sigo analizando, debido a que yo no sé qué va a pasar con el consumidor, cuánto tiempo lo va a seguir usando, o qué va a hacer con el producto una vez que cumpla su vida útil. Por lo tanto, mi análisis queda acotado a la manufactura del negocio hacia el consumidor. Y el otro enfoque, que es un poco más acotado, tiene que ver con el business to business, o negocio a negocio, B2B, que tiene que ver con que yo me preocupo desde la fabricación, incluyendo las materias primas, hasta la entrega a las empresas de retail o de distribución y venta, y no incorporo el cliente, a diferencia del enfoque anterior. Por lo tanto, yo me preocupo solamente del impacto de la fabricación del producto y la distribución hacia los puntos de venta. Y ese es mi foco y mi análisis que voy a hacer yo en torno a esta evaluación ambiental, o evaluación del impacto que genera las distintas etapas del ciclo de vida de un producto. Uno de los indicadores que se usa bastante, sobre todo por las implicancias climáticas que tiene que ver con la
huellas ecológicas como la huella del carbono, ¿cierto? La huella del carbono o carbon footprint es usado bastante porque es un parámetro que me permite cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto o servicio. Y estos gases de efecto invernadero a los cuales nosotros específicamente nos estamos abocando son las emisiones de dióxido de carbono, emisiones de metano, óxido nitroso y otros gases que tienen características de ser de efecto invernadero, que son emitidos a lo largo de toda la cadena, tanto en forma directa como indirecta. Cuando hablamos en forma directa, por mi proceso, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que es la transformación, e indirectamente por todo lo que implica corriente abajo, ¿cierto? Que puede ser la elaboración de las materias primas, que no necesariamente está ocurriendo en mi fábrica, pero sí tiene que ver con el proceso finalmente, dado que yo estoy demandando esas materias primas, o lo que podría ocurrir corriente abajo una vez que el producto es entregado al consumidor y éste lo usa según sus requerimientos. ¿Cuáles son los usos de este indicador de la huella de carbono? Bueno, dar a conocer a los clientes la información sobre la huella de carbono que tiene el producto que ellos adquieren. Porque les recuerdo que la idea de esto es empoderar a los clientes para que ellos tomen decisiones en cuanto a la sustentabilidad de los productos que están adquiriendo. Por lo tanto, productos que tienen alta huella de carbono, probablemente en el tiempo los clientes no lo van a preferir, considerando de que si ellos saben que sus conductas y sus preferencias generan impactos negativos, probablemente van a tener decisiones de ir eligiendo productos con menor impacto al ambiente, y en este caso serían con productos con menores huellas. Por otro lado, permite esta herramienta desarrollar mejoras que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, como yo lo puedo evaluar cuantitativamente ahora con números, ¿cierto? Con cantidades, nosotros podemos tratar de evaluar a lo largo de todo el proceso cómo podemos mejorar la sustentabilidad de nuestros productos, y para ello podemos medir el impacto sobre la condición base que podría generar una mejora desde el punto de vista de aumento o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también sirve para evaluar los impactos frente al cambio de proceso de combustible. Aquí se usa mucho. Ahora que está de moda el uso de la energía renovable, muchas de las iniciativas que apuntan a dejar de depender de combustibles fósiles y usar energía renovable a lo largo del proceso me permite también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por eso, por ejemplo, se habla de combustibles limpios, se habla de hidrógeno verde, se habla de un montón de energéticos ahora que tienen bajo impacto desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa poder evaluar si ese cambio, si instalo paneles fotovoltaicos, si dejo de ocupar, por ejemplo, petróleo y uso otro energético renovable, por ejemplo, biomasa, ¿qué impacto va a tener en las emisiones de gases de efecto invernadero a través de este indicador de huella de carbono? Y por supuesto, también esto puede servir para poder identificar también oportunidades de reducción de costos, porque si agrego, por ejemplo, medidas de eficiencia energética, que implica poder usar mejor la energía a lo largo de mi proceso, o que el producto sea más eficiente energéticamente, va a implicar también reducción de costos debido a que consume menos energía, y esa energía por lo general está asociada a un costo monetario. Algunas implicancias de la huella de carbono, por ejemplo, de un producto. Y para poder calcular la huella de carbono en torno a un producto, nosotros nos focalizamos en los procesos directos de elaboración del producto. Y para eso nosotros queremos calcular, como les decía, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nos preocupamos de todos los materiales y energía que ocurren y que se necesitan para poder generar el producto, y eso incluye la adquisición, la refinación, el transporte de estos materiales y materias primas, y toda la producción de los insumos intermedios que se van a necesitar para la elaboración de los productos. También configura los procesos posteriores,
que implica todo lo que es la distribución, comercialización, uso, reciclaje, fin de vida útil, cualquier tratamiento de los residuos y su transporte hacia los lugares de destino final, como por ejemplo un relleno sanitario. Y toda esa información, si yo la voy incorporando, permite poder calcular la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en algo que comúnmente nosotros consumimos, probablemente todos los días, como el pan, cuando se habla de la producción del pan, por supuesto uno tiene que pensar, bueno, el pan tiene su origen, ¿cierto?, a través de materias primas, tiene una etapa de comercialización, tiene una etapa de fabricación, comercialización, y después yo lo compro, lo consumo, y algunos de los componentes que venía asociado al pan se terminan disponiendo. Por ejemplo, los envases, todo lo que de alguna forma venía envuelto, etiquetas que de alguna forma se usaba en el proceso de comercialización, termina muchas veces dispuesto en un lugar final. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la fabricación del pan, se va involucrando lo que es la producción de la materia prima principal, como el trigo, ¿cierto?, que va a constituir después la harina. La harina después se usa con distintas recetas y materiales para mezclar y producir esta masa que después es horneada, ¿cierto?, y eso requiere energía para poder producir el cambio y la transformación de los distintos elementos que están dentro de esta masa. Finalmente, ese pan es transportado a un centro de venta, ¿cierto?, y comercialización, y yo lo consumo, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo todo lo que ocurre, como se muestra en este esquema, a lo largo del ciclo de vida de un producto, cuando yo consumo pan, indirectamente estoy, de alguna forma, participando en lo que es la producción del trigo, ¿cierto?, su transporte para los molinos donde se fabrica la harina, ¿cierto? La harina, por supuesto, también genera residuos y esos son dispuestos a lugares dependiendo de qué pasa con esos residuos, pueden ser dispuestos incluso a lugares de disposición final. Y la harina, por supuesto, es transportada a los centros de venta, donde yo me abastezco o la empresa se abastece para poder fabricar después el pan, el cual es horneado por horno, que usa energía, ¿cierto? Y ese pan es transportado para hoy envasado para lugares de venta, ¿cierto? Y una vez que llega a lugares de venta, yo como cliente, como consumidor, compro ese pan y yo, por supuesto, muchas veces, dependiendo de mis preferencias, lo puedo calentar en un horno que nuevamente usa un horno tostador que usa energía, ¿cierto? Y con eso también, de alguna forma, yo estoy contribuyendo al ciclo de vida de este pan. Y finalmente, todo lo que son los envases y etiquetas o recibos que están asociados a la comercialización, incluyendo el transporte, que a veces yo desde mi casa salgo a comprar pan en auto, voy incluyendo en el ciclo de vida del producto, ¿cierto? Y finalmente, ese análisis es el que yo considero con los supuestos correspondientes para entender el impacto que podría generar un producto como el pan. Nosotros hemos hecho estos análisis para muchos productos y para muchos servicios. A modo de ejemplo, voy a mostrar acá los resultados que nosotros estimamos para la producción del pan acá en Chile, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta de que si calculamos la huella de carbono a los distintos ingredientes que tiene el pan, tanto en las materias primas, como el proceso de transformación con el uso de energía, batidores, horno y todo eso, más lo que es la distribución y venta, su consumo en un hogar, ¿cierto? Y su disposición final, considerando el transporte, los materiales, los residuos que tiene el pan, nosotros estimamos que los valores de huella de carbono principalmente se generan en la parte de la producción de las materias primas. Es más, si uno ve esquemáticamente este gráfico, más de la mitad, el 59% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se estima en total, si queremos ver el total del ciclo de vida de la cuna a la tumba del pan, ¿cierto? Son 1.140 kilogramos de CO2 por tonelada de pan producida. Si nosotros consideramos de todas las etapas, el 59% de esas emisiones corresponde a las materias primas y muy poco aporta procesos, por ejemplo, de distribución de venta e incluso el consumo en la casa, a pesar de que yo lo pueda tostar y todo eso, no aporta más allá del 8%. Por lo tanto, si yo me quiero preocupar de lo que es el proceso de producción del pan y quiero que sea más sustentable, probablemente yo debería focalizarme
en cómo se producen los ingredientes, que implica, por supuesto, toda la maquinaria, los combustibles y todo lo que está relacionado con la producción, la cosecha y la transformación de este trigo en harina. Por lo tanto, ahí está el gran foco, según este análisis de la cuna a la tumba, donde yo debería tratar de producir mejoras, principalmente en lo que es la elaboración de las materias primas, que por supuesto tienen el mayor impacto según este foco en particular. Esto es bien importante porque es un trabajo que se viene haciendo no solamente a nivel de investigación, sino también se ha estado trabajando con el INEA, sobre todo porque muchos mercados internacionales a los cuales nuestros productos aspiran a ser exportados están requiriendo declaraciones de algunos indicadores como la huella de carbono. Por ejemplo, uno de los primeros pioneros en esto fue el mercado francés, donde se le pidió que a muchos productos que eran de alguna forma importados a ese país debían tener declarada su huella de carbono. ¿Y por qué? Porque de alguna forma querían empoderar a los consumidores para que ellos pudieran elegir en función del impacto que genera cada producto en el medio ambiente. Y si ustedes se fijan, según los valores que se calcularon, porque por supuesto se calculan en función del ciclo completo, la producción y también el transporte, dependiendo del mercado que se quiere llegar, si se quiere llegar al mercado de Norteamérica, América del Norte, ¿cierto? O el mercado europeo, y también, por supuesto, va a depender de cómo llegan. Si ustedes se fijan, si nosotros consideramos distintos frutos y productos que se exportan a los mercados tanto de América del Norte como de Europa, ¿no? Como ciruelas, manzanas, paltas, uvas, nos damos cuenta que tienen distintos indicadores de huella de carbono dependiendo del mercado y del medio de transporte. Vamos a tomar ejemplos, por ejemplo, los arándanos que se producen bastante en Chile, nos damos cuenta de que si queremos exportarlo a América del Norte y se vea por vía marítima, tiene una huella muy distinta a la que huella de carbono si se da por vía aérea. A pesar de ser el mismo producto, la decisión de enviarlo por avión hace que la huella de carbono de este producto aumente 6 veces, ¿cierto? Y esto es relevante porque el avión en sí consume más energía eh, por valor unitario de volumen o tonelada transportada que el barco. Por lo tanto, esa decisión también es relevante al considerar cuál es la huella final que tiene el producto. O, por ejemplo, otros productos como semillas, ¿cierto?, de maíz, si se transporta a Europa, por ejemplo, vía marítima, tiene una huella de carbono del orden de 1,8 toneladas, o sea, kilos de CO2 por unidad funcional, en este caso del análisis que estamos haciendo. En este caso, la unidad funcional es 1 kilo del producto. Y si nosotros lo llevamos por aire a Europa, la huella de carbono aumenta considerablemente, más de 5 veces, ¿se fijan? Y ese es el efecto también de la distribución. Por lo tanto, cuando uno considera cómo yo quiero llegar con mi producto a un mercado y hago todos estos análisis, también va a influir el envase, el medio de transporte. ¿Por qué? Porque si el envase pesa mucho, ¿cierto?, va a contribuir con una mayor huella a un envase más liviano, dado que muchos de estos indicadores están normalizados por tonelada o masa transportada. Por lo tanto, estos indicadores sirven para muchos productores, muchas pymes que están interesadas en llegar al mercado para apoyarlos en poder entregar información sobre la huella de carbono que tienen los productos, considerando de que esto es un requerimiento para entrar a estos mercados. En el siguiente video vamos a ver lo que tiene que ver con otra metodología de cálculo de la evaluación del impacto del cambio que ustedes pueden generar a través de la metodología de análisis de ciclo de vida usando ecoindicadores.